Este, nosotros esperamos ver hoy, no todo, pero la mayor parte de estos módulos que tenemos aquí. Entonces, antes de adentrarnos en materia completa, vamos a ir primero repasando definiciones básicas, ¿no? Primero, vamos a ver qué es la economía. Yo creo que todos ya saben qué es economía y todos tienen algún tipo de concepto. Hay varios analistas que se refieren a la economía de distintos enfoques. No se escucha. Ahora se escucha. Vamos a ver el chat. Y aquí varios... Ahora sí. No se escucha, no se escucha. Ahora sí. Perfecto. Bueno, les comentaba que estamos en el concepto de macroeconomía y aquí tienen en las láminas que están viendo varios conceptos de macroeconomía, pero todas tienen una relación en común. ¿Cómo se usan recursos escasos? ¿Para qué? Para producir. En muchos de los casos es qué producir, para quién producir y cómo producir. Esas son las tres preguntas básicas para definir lo que es la economía. ¿Cómo se usa el recurso, cómo usamos los recursos escasos para producir? Y ahí nos preguntamos, ¿qué producir, para quién y cómo producirlo? Entonces, cuando hablemos del concepto de economía, siempre tienen que tener en cuenta recursos escasos, para quién, cómo y qué vamos a producir. De allí en adelante todo el mundo se forma distintos conceptos, ¿no? Pero estos elementos siempre tienen que aparecer. Otra cosa importante es que el para quién significa que estamos incluyendo relaciones sociales. Por eso es que la economía es una ciencia social. Incluso las finanzas están relacionadas también con aspectos sociales. Tan es así que ahorita, por ejemplo, un campo de la finanza que se viene desarrollando hace tiempo, incluso hay un premio Nobel, Behavioral Finance, que trata de hablar de finanzas conductuales, lo que se refiere precisamente a cómo las finanzas están afectadas por decisiones de las masas. Entonces, fíjense cómo hablamos de economía también en un contexto de relaciones sociales, y esto va a ser importante. Continuamos. Ahora, nosotros podemos diferenciar entre dos campos de estudio, un campo macro y un campo micro. El campo macro se refiere a la conducta de la economía en su conjunto respecto a la producción, la renta, nivel de precio y el empleo. Dicho de otra forma, la macroeconomía es simplemente el estudio de las relaciones macroeconómicas y de cómo las políticas macroeconómicas afectan ese entorno macro. Por lo tanto, hablamos de variables macro, que la vamos a ir repasando más adelante. Producto Interno Bruto, nivel de precio, que está relacionado obviamente con la inflación, nivel de empleo, cuentas externas, balanza de pago, etc. Entonces, macroeconomía son variables macroeconómicas. Es como si nosotros entendiéramos al país como una empresa y entendemos al resto de los países como otras empresas y vemos cómo se relaciona el país con el resto de los países. Y cómo entonces las decisiones de política económica afectan el curso económico del país. Ahora bien, a nivel micro, es parecido a lo que acabo de decir, pero a nivel ya de empresas. A nivel micro se ocupa el comportamiento de elementos individuales de la economía, como la determinación de un precio único, el comportamiento único del consumidor en empresa. Más allá de eso, se encarga de ver relaciones microeconómicas entre los distintos agentes económicos. Allí, por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo comportamiento del productor, comportamiento del consumidor, porque el consumidor tiene una forma de optimizar sus recursos, el productor también. Y obviamente el productor, sí, si nos vamos a la práctica, el productor siempre va a querer vender al precio que más le permita tener utilidad. El consumidor siempre va a querer comprar
al precio que más también le permita tener utilidad, pero en este caso no utilidad económica, sino utilidad a nivel de satisfacción. Concepto que en economía llamamos relacionado con la utilidad marginal del consumo. Entonces, obviamente, ambos están jalando la cuerda en direcciones contrarias y tiene que haber un punto de equilibrio donde ambos concluyan, porque si no, el productor no va a poder vender y el consumidor no va a poder comprar. Entonces, ni el productor va a poder satisfacer su nivel de utilidad, ni el consumidor va a poder satisfacer sus necesidades, que también le causan un tipo de utilidad, pero no económica, sino a nivel de satisfacción. Entonces, las decisiones que tomen los consumidores y los productores van a afectar el campo micro. Las decisiones que tomen los hacedores de política económica van a afectar entonces el campo macro. Y las dos están relacionadas. Micro y macro están relacionadas, porque las decisiones que se tomen a nivel macro van a afectar todo el campo micro, y las decisiones que tome la empresa también va a llevar a que los hacedores de política comprendan cuáles son esas relaciones micro que hay entre el agente económico para poder formular la política más adecuada. Si las dos están divorciadas, obviamente va a ser problemático dirigir económicamente el país. Cuando hablamos de sectores productivos, estamos hablando entonces de 3 tipos de sectores. Ya ustedes siempre lo habrán escuchado. El primario está más que todo vinculada a actividades que tienen que ver directamente con la naturaleza, sin que haya un proceso de transformación como tal. Ahí hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, extracción de oro, bauxita, carbón, hierro, agricultura, pesca, minería, etc. Todo eso, sin que lleve un proceso de transformación, es actividad primaria, pero si el pescador que ya pescó, valga la redundancia, el pez, lo lleva a una empresa donde transforman ese pez y lo empaquetan y lo venden ya, lo maquilan y venden el pez sin lo que ya por dentro, sin las escamas, etcétera, ya eso pertenece entonces al sector secundario. El pescador pertenecería al sector primario y las empresas que maquilan el pescado al sector secundario. ¿Por qué? Porque el sector secundario es el que se encarga precisamente de la transformación y de cualquier proceso de manufactura de aquellos bienes que se generan en el sector primario. Entonces, bienes y servicios, ojo. Entonces, el sector secundario es transformación de lo que se genera en el sector primario. Y el terciario tiene que ver simplemente con servicios complementarios. Cuando hablamos de servicio complementario, sí se escucha, ¿no? Cuando hablamos de servicio complementario, estamos hablando, por ejemplo, la banca, comercio, transporte. Ahí no se está haciendo uso de una materia prima y se está transformando. Pero sin esos servicios conexos, lo que se produce en el sector primario o secundario no pudiera llegar al final al mano de los consumidores. Entonces, el sector terciario es como un sector de apoyo de los otros 3 sectores. Siendo esto así, es importante entender cómo son las relaciones económicas entre los distintos agentes a nivel macro. Piense que si nosotros podemos tratar de hacer una abstracción de la macroeconomía completa, podemos hablar de 2 tipos de mercados. Un primer mercado de productos, de bienes y servicios, y un segundo mercado de factores. Cuando hablamos de factores, estamos hablando de factores productivos, que son básicamente la renta, el alquiler de la tierra, trabajo y capital, porque son inherentes a las personas. Entonces, aunque la tierra realmente no es inherente a las personas, mientras que el capital y el trabajo sí, ese concepto fue incluido por Adam Smith, por allá por 1900 empezando, y por lo tanto se ha quedado grabado como que la tierra también es un factor productivo. Entonces las personas la pueden alquilar y obtener a partir de allí ciertos beneficios. Entonces los 3 tipos de factores productivos básicos entonces son, repito, capital, trabajo y tierra.
Entonces, ¿las familias qué hacen? Las familias van al mercado de factores, precisamente, y ellos ofertan sus factores productivos, porque ellos son dueños de, más que todo, son dueños del trabajo o de la tierra. Entonces, lo ofertan en los mercados de factores. Incluso las personas también ofertan su capital como persona, no como empresa. Y las empresas, ¿qué hacen? Van al mercado de factores a comprar factores. Mientras que las familias van a vender, las empresas van a comprar. Entonces allí se produce el primer flujo de renta. ¿Por qué? Porque las familias vendiendo su mano de obra, etcétera, van a recibir un ingreso de parte de quién? De las empresas. Ahora, las empresas entonces, teniendo, por ejemplo, solamente la mano de obra de la familia, van al proceso productivo. Y sin importar en cualquiera de los tres tipos de sectores que están, fabrican y van al mercado de productos y venden. En el mercado de productos, ¿quiénes compran? La familia. ¿Con qué compran? Con el dinero que recibieron vendiendo su factor productivo en el mercado de factores. Entonces, aquí se produce el segundo flujo de la renta. En el mercado de productos, entonces las familias van a comprar mientras que las empresas van a vender. ¿Qué cosas se transa allí? Bienes y servicios. Mientras que aquí en el mercado de factores se transa factores productivos, el mercado de productos se transa bienes y servicios. Ahí se produce el segundo flujo de la renta. Entonces, fíjense cómo todo tiene que estar equilibrado, ¿no? Sin la familia poder ir al mercado de factores y vender su, por ejemplo, mano de obra, no pueden tener ingresos para ir al mercado de productos a comprar. Las empresas sin el factor mano de obra que van a comprarlo en el mercado de factores no pueden producir. Y vender en el mercado de productos, pero si las familias no le compran a su vez las empresas no tienen cómo pagar en el mercado de factores. Entonces es un círculo de la renta que se tiene que permanecer en equilibrio. Se rompe y obviamente la economía no funciona. El gobierno también puede entrar aquí dentro de ambos grupos. Puede entrar o vendiendo factores productivos o puede entrar también comprando factores productivos, vendiendo también en el mercado de productos o comprando en el mercado de productos. Nosotros no vamos a ver escuela de pensamiento económico, pero por ejemplo para los keynesianos, el gobierno solamente debería estar aquí afectando el mercado de productos. Cuando la demanda es insuficiente, bueno, vamos a ir al mercado para demandar, para que las empresas reciban ingresos y poder hacer que este ciclo de renta continúe. Pero bueno, hay distintas secciones según la escuela de pensamiento económico, pero nosotros no vamos a ver eso porque realmente no es tan relevante para lo que queremos respecto a lo que tienen que aprender ustedes. Entonces, fíjense, continuando con ese esquema circular de la renta, la producción, entonces cuando estamos allí, la aplicación de los factores productivos de producción de un país al proceso productivo origina una determinada producción de bienes y servicios en unidades monetarias. Entonces aquí la producción no es más que la sumatoria de la cantidad de productos realizados por su precio. Esto ya se está empezando a aparecer un poco a un concepto que vamos a ver más adelante, que es Producto Interno Bruto. Se supone que si todos los productos logran venderse, el ingreso producido por esos productos, ¿a dónde va? Uno va a las empresas y las empresas le pagan a sus trabajadores. Entonces, el ingreso de la empresa más el ingreso de la familia conforma la renta. Entonces, fíjense cómo la remuneración de los tres factores que vimos nos da la renta. Y si el mercado se vacía, va a ser que decir que todo lo que producimos lo vendemos, la renta es igual a la producción. Entonces vamos a ver el concepto más adelante como que la producción nacional va a ser igual a la renta nacional si el mercado se vacía. Entonces eso va a ser importante para ver el desempeño económico de un país. Obviamente, cuando un país produce y no vende, acumula exceso de inventario que van a dar señales, cuando veamos un ciclo económico, a que se puede producir un proceso de recesión por acumulación de producción, porque una empresa no puede estar continuamente produciendo sin vender. Entonces, en algún momento, ¿qué va a pasar? En algún momento va a tener que liquidar el inventario, dejar de producir para poder continuar. Y cuando deje de producir, el producto se viene abajo y la recesión. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ciclo económico. Pero por eso es que la mayoría de los autores señalan que los ciclos se dan por excesos de producción.
que pueden ser exceso de producción en términos de exceso de producto creado o simplemente en términos de exceso de capital. Entonces, es lo que se dice que origina la crisis económica. Ahora bien, como acabamos de ver en ese flujo circular de la renta, también producimos, se da una renta, pero también hay un gasto. Y ese gasto por parte de las empresas, ¿en qué consiste? En comprar factores productivos. Por parte de la familia, en comprar bienes de consumo. Entendiendo eso, podemos avanzar entonces al concepto de Producto Interno Bruto. Si tienen alguna duda, esto es básico, estamos viendo algunos elementos conceptuales. Entonces, si tienen alguna duda, igual me interrumpen, pero creo que todavía no, más que duda pudieran tener comentarios. Pero bueno, vamos a avanzar y cualquier comentario relevante lo leemos. Fíjense, ¿qué es entonces el Producto Interno Bruto? Obviamente el indicador más utilizado para medir el desempeño de un país. La variación del Producto Interno Bruto entre un periodo y otro nos dice cómo es el crecimiento de esa economía. Puede ser un crecimiento trimestral, si comparamos Producto Interno Bruto de un trimestre contra otro, puede ser un crecimiento anual, si comparamos Producto Interno Bruto de un año contra otro, pero al final, el Producto Interno Bruto es la sumatoria de los bienes y productos finales producidos, mientras que el crecimiento económico, que alguna vez es negativo y hablamos en vez de crecimiento de crecimiento, es la variación de ese producto. Ahora bien, es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado. Esto es importante, durante un periodo determinado, bienes y productos finales. Entonces, si nosotros pudiéramos ser capaces de sumar volúmenes, aquí llamamos volúmenes, sumar cuántos carros producimos, cuántos aceites, cuántas harinas, para nosotros hablaríamos de Producto Interno Bruto en vez de unidades monetarias, de volumen. Es decir, este año producimos 800.000 unidades. Eso es mucho más relevante que decir este año producimos $800.000. Porque cuando ya llevamos el producto a una unidad monetaria hay que multiplicarlo por un precio. Y cuando lo multiplicamos por un precio, desvirtuamos el concepto de lo que es producir. Porque una economía puede haber producido 50.000 carros y los vende tan barato que su Producto Interno Bruto es $100.000. Y otra economía produce 2 carros nada más y los vende tan caro que su Producto Interno Bruto es el doble de la otra. Pero ¿dónde se genera más ingresos? ¿Cuál economía está más sana? Donde se están produciendo más bienes y servicios. No donde el valor económico de esa producción es mayor. Entonces, cuidadito con eso, ¿no? Por eso es que es importante desagregar este concepto. Porque, por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a valor de mercado, en el concepto de Producto Interno Bruto, nos estamos refiriendo a que es una magnitud monetaria compuesta de cantidad y precio, que permite homogeneizar la unidad de medida de diferentes bienes y servicios. El PIE excluye los bienes y servicios que se intercambian en el mercado, que no se intercambian. Así, por ejemplo, el trabajo doméstico realizado por uno de los cónyuges no se incluye, excepto cuando es realizado por una persona contratada. Bueno, aquí es importante rescatar algunas cosas. Lo que no se realiza en el mercado, sino por fuera, no está incluido en el Producto Interno Bruto. Y cuando incluimos precios para tratar de homogeneizar la variable, es porque es difícil medir las cantidades producidas. Entonces siempre hablamos de unidades monetarias. Pero hablamos de unidades monetarias respecto a un periodo que nosotros siempre vamos a llamar año base. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el Producto Interno Bruto, después vamos a desagregar entre variables reales y nominales, pero cuando estamos viendo el Producto Interno Bruto, hoy resulta que eso está medido a precios de un año base. Por lo general, el Banco Central, en el caso de Venezuela, el año base o 1997 o 2007. Entonces, ¿qué significa eso? Que el precio de los bienes y servicios que estamos viendo dentro de ese producto, dentro de ese valor monetario del Producto Interno Bruto, están a precios del año 1997-2007. Y así sí podemos comparar si estamos creciendo o no, porque estamos manteniendo fija la variable precio, pero la que variable volumen en unidades sí está aumentando. Por lo tanto, si el Producto Interno Bruto aumentó en términos monetarios en un año respecto a otro, significa que estamos creciendo, porque los precios se están manteniendo constantes dentro de ese análisis o dentro de esa variable que publica
los bancos centrales, ministerios de economía y finanzas en el mundo, o los institutos de estadística. Son más que todos los 3 institutos a nivel mundial por país que publican esas estadísticas. Sin embargo, después vamos a desagregar entre variable real y variable nominal, porque al yo referirme que estamos diciendo que el Producto Interno Bruto se mantiene en términos, mantiene su precio en términos constantes, lo que estamos diciendo que, o nos estamos refiriendo al Producto Interno Bruto en términos reales y no nominal. Y como le decía, ese es el más importante, porque es el que de verdad permite medir de alguna manera si estamos produciendo más unidades o no. Valor de mercado de todos los bienes y servicios. Se incluyen tanto los bienes producidos como los servicios prestados. Ojo, porque los servicios también generan valor. Entonces, valor de mercado de todos los bienes y servicios finales. Con el objeto de evitar duplicidades. Es decir, por ejemplo, si nosotros agarramos una materia, si nosotros agarramos, ahorita vamos a ver el ejemplito que está allí, pero si nosotros agarramos el pescado que saca el pescador, que valió 100 bolívares, después la empresa lo transforma y ahora vale 200, y decimos que el producto allí generado es 100 más 200 igual a 300, estamos cometiendo un error, porque estamos duplicando el mismo pescado. El pescado, a pesar de que el pescador lo produjo en el sector primario, cuando pasó a la empresa lo transformó. Y cuando lo transforma y se convierte en un bien final, no podemos medir, no podemos sumar el pescado del sector primario y el mismo pescado del sector secundario. No. Hay que el pescado primario irle sumando el valor que va teniendo adicional durante el proceso productivo generado. Entonces vamos a ver ejemplitos para que entiendan. Imagínense que un país tiene 3 empresas, ¿no? Una empresa que produce madera. Si produce madera, estamos hablando de que lo que hace es traer madera directamente a la naturaleza. Esta es una empresa ¿de qué sector? Sector primario, ¿no? Está clarito. Ahora, esa empresa, esa madera se la vende a una empresa que fabrica muebles. Esa empresa que fabrica muebles, ¿a qué sector pertenece? Está clarito también que pertenece en este caso al sector secundario, porque está transformando esa materia prima. Y esta empresa no es la que se la vende al final al consumidor. Eso se lo da a un distribuidor, que es la que al final distribuye a empresas que se encargan de venderla al consumidor final. Esta empresa que distribuye, ¿de qué sector? Está prestando un servicio, no está transformando mercancía, está prestando un servicio. Si está prestando un servicio, pertenece al sector terciario. Entonces, cuidadito. Aquí están los 3 sectores, primario, secundario y terciario. Si nosotros sacamos el Producto Interno Bruto, piense que cuando la empresa, la primera, vendió la madera, se la vendió a la fábrica de muebles en 100. La fábrica de muebles compró 100, la transformó y vendió su mueble en cuanto a 300. ¿A quiénes lo distribuye? Los distribuidores finales lo distribuyeron a sus clientes en cuanto a 900. Si nosotros agarramos y decimos, bueno, este produjo 100, este 300, este 900, sumamos esto, es un error. ¿Por qué es un error? Porque la misma madera la estamos duplicando, porque los 100 de la madera están dentro de estos 300 y también están dentro de estos 900. Estos 300 transformaciones están aquí metidos también. Por lo tanto, estamos duplicando los costos. Por eso es que o agarramos y nos vamos al concepto, literalmente, producción de bienes y servicios finales, y tomamos que el Producto Interno Bruto generado aquí, ¿cuánto fue? 900. Este es el producto final, 900. Si no hubiese habido distribución y nos quedamos aquí, el producto final es 300. O agarramos la materia prima y le vamos sumando lo que se le va añadiendo en el proceso productivo. Si agarramos la materia prima 100, cuando se transformó en mueble, ¿cuánto de valor se le añadió para llegar a los 300? 100. Entonces, si agarramos 100 más 200, llevamos por 300. Estos 300 para llegar al cliente final, ¿cuánto de valor se le tuvo que haber añadido? 600. Entonces, si a 100 le sumamos los primeros 200 de transformación y después los 600 de distribución, llegamos a los mismos 900 que tenemos en el valor final. Así si no estamos duplicando. Entonces, el Producto Interno Bruto lo podemos ver o por el valor final de la mercancía o por el valor añadido en el proceso productivo. Entonces, cuidadito, porque después salió un ejemplo igualito en el examen y
Fíjense que aquí están tanto los sectores como dos ejemplos de cómo medir el PIB. Entonces, esto es importante para ustedes. Caso práctico, el caso de Venezuela, piense cómo hasta el 2018, no sé si Banco Central ya publicó por fin la cifra de 2019, que por lo menos hasta febrero de este año no lo había publicado. Este es el PIB de Venezuela a lo largo de su historia. Fíjense cómo en el 2013 alcanzó su mayor pico y después de ahí ningún pico posterior ha podido superar el anterior. Si esto es así, la tasa de variación del pico masivo negativa. Entonces, desde el 2013 estamos en decrecimiento económico, por un lado, ¿no? Fíjense que incluso en el 2018 alcanzamos la mitad del Producto Interno Bruto que teníamos en el 2013. Por otro lado, importante rescatar aquí lo que yo le decía, esto está a bolívares de 1997. Entonces ustedes se pueden confundir y decir, oye, ya va, ¿qué significa eso? Ahí no estamos hablando de unidades, entonces estamos hablando de valor monetario. No, estamos hablando de unidades. Porque a lo largo de toda esta historia, el precio se ha mantenido en a los precios de cada bien y producto producido en el año 1997. Entonces yo puedo comparar este producto contra este. ¿Por qué? Porque si este cayó a casi la mitad de este, es porque se están produciendo casi la mitad de bienes. Porque estamos hablando que los precios están al mismo año base, aquí tenemos el mismo precio, así que el precio no es que bajó y está cayendo el valor del producto, es que se están produciendo menos unidades. Entonces fíjense que cuando fijamos el año base, nos permite hacer esta relación. Cuando hablamos entonces de una variable que mantiene sus precios respecto a un año base, estamos hablando de una variable en términos reales. Cuando hablamos de una variable donde no estamos viendo en cuanto a su producción, en cuanto a un año base, hablamos de variables nominales. Por ejemplo, es probable que el PIB en términos nominales de 2018 sea mucho mayor al del 2013. ¿Por qué razón? Porque con la inflación que tuvimos en estos años, probablemente los precios de aquí son infinitamente superiores a los precios de acá. Entonces, a pesar de que producimos menos unidades, a multiplicarlas por los precios, esto va a dar en términos monetarios mucho mayor al de aquí. Pero eso no quiere decir que en términos monetarios de mucho mayor estamos bien. Eso es lo que quiere decir que hubo un incremento del producto nominal por el factor precio. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando estamos viendo el producto en la economía, estamos tratando de buscar el valor de lo que se produce, la cantidad de bienes producidos, no el valor monetario de esa producción. Entonces, cuidadito. Una de las cosas interesantes que nosotros podemos medir el PIB por la vía del gasto también. ¿Por qué por la vía del gasto? Porque en teoría todo lo que se produce se vende. Y si no se vende, se almacena en inventario. Entonces, vamos a ver qué significa eso. El PIB, ya sabemos que es el PIB, todo lo que se produjo o se demanda para consumo interno, se demanda para consumo externo. Y si no se vende, se almacena como inventario, y si se almacena como inventario, está en esta variable aquí que se llama inversión. La inversión va a comprender tanto la formación bruta de capital fijo como la variación de existencia. Y la variación de existencia es precisamente la acumulación de inventario que tengamos. Si es negativa, es que estamos desacumulando inventarios, y si es positiva, es que estamos incrementando los inventarios. Entonces, todo lo que estamos produciendo está o aquí o aquí. Si hablamos de demanda interna, ¿hacia dónde va? O va hacia el consumo de agentes económicos privados, o va hacia el consumo público, o hacia la inversión. Entonces, estos son los tres componentes del PIB por la vía de demanda interna. Entonces, pendiente con esto porque vamos a estar desglosando este término. Y si no lo compran nuestros agentes económicos internos, ¿quiénes compran? Los agentes económicos externos. En este caso, quienes nos compran a nosotros, para nosotros eso es una exportación. Sin embargo, nosotros debemos restar las importaciones,
porque muchas veces nosotros también importamos bienes de capital, materia prima para poder producir y vender nosotros. Entonces esas importaciones hay que restarlas, por eso es que sumamos exportaciones y restamos importaciones, porque la importación es una exportación de otro país, entonces debería estar contemplada en el producto del otro país, no en el de nosotros. Por eso hay que restarlo. Grábense que exportaciones menos importaciones es balanza comercial, esto es importantísimo. Entonces el PIB podemos componer entre dos factores, o la vía del gasto interno, que es consumo privado, público, inversión, o la vía del gasto externo, que es sencillamente la balanza comercial. Ahora bien, dicho de otra forma, nosotros podemos decir que el PIB, que le vamos a llamar Y, por la vía del gasto, está compuesta por ¿qué cosa? Por el consumo, que es una función directo. Este simbolito de más o menos significa si es directa o inversa. ¿Qué quiere decir directa o inversa? Y aquí esto es matemática sencillita. Directa quiere decir que se aumenta la variable que está interna, que es la independiente, aumenta la variable dependiente. Si es inversa, cuando esta sube, esta baja. Entonces, el PIB está compuesto por ¿qué cosa? Por el consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Como estas importaciones vienen expresadas en una moneda externa, hay que multiplicarla por la tasa de cambio Q, que en este caso para nosotros Q es tasa de cambio real, para poderla sumar o restar a las otras variables que están expresadas en términos de monetarios internos. Entonces, fíjense que el consumo es una variable que depende directamente de quién, del nivel de ingreso. La inversión es una variable que depende inversamente de la tasa de interés. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el producto sube, hay más ingresos, y si hay más ingresos, el consumo debería de aumentar. Fíjense que aquí esto pareciera una referencia circular, ¿no? Porque el PIB depende del consumo, pero a su vez el consumo depende del PIB. Ya vamos a ver cómo se come eso. La inversión depende de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, la inversión baja, porque por lo general la tasa de interés representa de alguna manera, lo pueden ver, o por la vía del financiamiento, representa el costo de pedir dinero prestado para invertir, o por la vía de la inversión, representa la rentabilidad de tu inversión. Entonces, cuidado, más que rentabilidad, el costo de oportunidad. Entonces, cuidadito allí. Vamos a verlo de la manera más sencilla que representará el costo del financiamiento. Entonces, cuando la tasa de interés sube, el costo de financiamiento se encarece y la inversión baja. Entonces, aunque aquí estamos en el PIB, estamos en el mercado de bienes, esto es lo que llaman por allí la curva IS del modelo ISLM, para los que les gusta la macroeconomía. Esta variable no se determina en este mercado. Recordemos que nosotros vimos el valor del dinero, ¿verdad? ¿Y qué era la tasa de interés que representaba? No sé si se acuerdan. Representaba el costo del dinero. Por lo tanto, si la tasa de interés representa el costo del dinero, el precio del dinero, ¿dónde se genera el precio? ¿Dónde se genera el valor de la tasa de interés? ¿Dónde se genera el valor de un bien? En el mercado de bienes y servicios. ¿Dónde se genera, si la tasa de interés representa el precio del dinero, dónde se genera el valor de la tasa de interés? En el mercado monetario. Entonces, fíjense cómo aquí ya hay una relación con el mercado monetario, que nosotros vamos a estar viendo más adelante. Correcto, Gabriel, tal cual, en el mercado monetario. Entonces, pero todavía no lo estamos incluyendo, pero sí es necesario que ustedes entiendan que, fíjense cómo una política monetaria entonces puede afectar la tasa de interés, la inversión del producto, ¿no? Si que a ellos se los diga, son cosas que ustedes deberían ser capaces de relacionar. Depende del gasto público. El gasto público lo ponemos exógeno porque es una variable política. Incremento el gasto público, bajo el gasto público, lo que estoy buscando afectar la demanda es incrementar o disminuir el PIB. En algunos casos, cuando hay ciclo, para prevenir ciclo de recesión, bueno, hay que incrementar el gasto. En otros casos, cuando la economía está en auge, tu gasto deberías disminuirlo para no acelerar el ciclo. Entonces, pero ya eso es teoría de ciclo que vamos a ver más adelante. No necesariamente siempre aumentar el gasto es bueno. Ahora, las exportaciones, ¿qué dependen? Del Producto Interno Bruto del otro país que nos compra a nosotros, es una variable directa, y de la tasa de cambio. Aquí hay un concepto que nosotros no vamos a ver, no nos preocupa que ustedes lo sepan ahorita. Tomen esto como la tasa de cambio, más nada. Pero en realidad esto es la tasa de cambio real. Y tasa de cambio real no es cuánto es el valor de la tasa de cambio, no. La tasa de cambio real es
cuántos bienes internos damos a cambio de un bien externo. Entonces son dos conceptos distintos a lo que ustedes pueden creer que la tasa de cambio real es 4 millones de bolívares, porque ese es el valor del tipo de cambio que debería estar ahorita. No. Esa es la tasa de cambio efectiva de cualquier, no pongan otro nombre. La tasa de cambio real representa cuántos bienes tenemos que dar a cambio de un bien externo. Y cómo la tasa de cambio nominal representa cuánta moneda local tenemos que dar a cambio de una moneda externa. Entonces, es lo mismo pero en términos de bienes. Menos las importaciones. Las importaciones vienen expresadas en términos de bienes externos, tenemos que multiplicarlo por la tasa real para llevarlo a términos del bien interno, para poderlo sumar y restar, pues peras con peras. ¿Y las importaciones qué dependen? Dependen directamente de nuestro nivel de ingreso real. Si nuestro ingreso sube, podemos importar más. Y depende inversamente de la tasa de cambio real. Si los bienes externos se encarecen, en teoría deberíamos importar menos. Entonces, esta es la formulación. Trabajar en economía, esto es para una economía abierta, y este es la curva IS para una economía abierta, pero esto no es más que la descomposición del PIB por la vía del gasto, eso es todo, para una economía abierta. Nosotros vamos a ver un ejemplo que nos interesa para que sepan el impacto de una política fiscal, muy sencillamente, pero es en el caso de una economía cerrada, porque trabajar con la tasa de cambio va a ser un poco más complejo. Y no lo vamos ahorita a enrollar con eso porque eso no corresponde al área que queremos enseñarle a ustedes. Entonces, supongamos que la economía es cerrada. Si es cerrada, nos olvidamos de la balanza comercial, exportación e importaciones. Nos quedamos con estos tres términos: consumo, inversión y gasto público. Para no representarlo tan abstracto, vamos a representarlo a través de una función lineal. Vamos a darle valores a esto. Supongamos que Y, el Producto Interno Bruto, es igual a una proporción C del ingreso. ¿Esto qué es? El consumo. El consumo lo estamos representando a través de una proporción C del ingreso. Es decir, esta proporción es lo que nos dice por cada unidad de producto cuánto nos consumimos. Eso es lo que en economía se llama propensión marginal al consumo. ¿Cuánto es nuestro nivel de ingresos nosotros nos consumimos? En Venezuela, como esa propensión marginal, excesivamente alta. Casi todos nuestros ingresos no los consumimos, no hay capacidad de ahorro. Y esto es importante. Las economías desarrolladas, su propensión marginal al consumo, la mayoría, es baja. Eso da pie a que haya grandes ahorros, y el ahorro es lo que financia la inversión. Y si financia la inversión, financia el crecimiento. Y si financia el crecimiento, te mantiene en continuo auge económico. ¿Cómo está mi profe? Mi profe a mi profesor, ¿cómo le fue para el accidente? Bueno, no le bien, pasó bien, nada, no le pasó nada. Qué bueno, gracias. Al carro sí, pero a mí no. Ángela, tú, y el carro bien, tú lo carro bien. Me pasó algo chiquito. Al otro sí le pasó algo más. Fíjense. Entonces nosotros podemos representar esta ecuación ya dándole valores a través de que el producto depende del nivel de ingreso con una proporción C, depende de un factor R que vamos a llamarlo sensibilidad de I ante cambio de la tasa de interés. Yo le puedo haber puesto esta letra para no confundirlo, porque aquí lo llamé tasa de interés, aquí lo estoy llamando sensibilidad de la inversión ante cambio de la tasa de interés. Yo ya le he puesto a esto otra letra para no confundirlo a ustedes. Pero bueno, tomen que aquí esto es tasa de interés, la inversión depende negativamente de la tasa de interés. Aquí están viendo la sensibilidad, qué tan grande la inversión cambia cuando cambia la tasa de interés. Eso va a depender también del mercado financiero en un país. Si los mercados financieros son profundos, ¿qué significa que sea profundo? Que hay muchos instrumentos financieros de deuda, de inversión. Por lo tanto, hay mucha competitividad, por lo tanto, hay mucha tasa de interés. Esta variable que está aquí es sumamente sensible ante cambios en la tasa. Fíjense que en el 2008, la crisis de la hipoteca subprime fue simplemente, no voy a decir las razones, pero lo que hizo que explotara fue el FED bajó la tasa de interés del 1%, perdón, la había bajado del 1 al 0%. Y cuando las volvió a subir al 1%, claro, al 0% todo el mundo califica para obtener un crédito. Cuando la subió al 1%, ya no todo el mundo califica para obtener un crédito y muchos no pudieron pagar su crédito. Cuando la subió al 1%, se formó el desastre de la crisis económica a nivel mundial. Por un punto porcentual. Bueno, ¿qué significa eso? En Estados Unidos, los inversionistas son muy sensibles al cambio de la tasa de interés. En cambio, en Venezuela, ¿cómo ustedes creen que se hace sensibilidad? Casi que nula, ¿no?
sea, esa tasa de interés puede ser la que sea, y sin embargo la inversión casi que no se mueve por esa tasa de interés. Sin embargo, sí hay algún tipo de sensibilidad, y más si estamos hablando ya de rendimientos en dólares. Pero si hablamos en bolívares, esta sensibilidad es casi que cero. Entonces, bueno, por eso le decía, cuidadito, esto le sirve a usted para comparar economía, para hacer análisis, pero cuidado en dónde está, ¿no? Y gasto público es una variable exógena. Esto depende de discrecionalidad meramente del gobierno. Si formamos esta ecuación, agrupamos, fíjate que Y lo agrupamos con Y, despejamos, obtenemos esta ecuación que está aquí. Y esta ecuación que está aquí nos dice es que el Producto Interno Bruto al final, ¿de quién depende? Depende de la inversión y depende del gasto público. Pero la inversión multiplicada por este factor que está aquí y el gasto público multiplicado por este factor de aquí. Por eso nosotros, inclusive, yo pudiera ser más creativo a nivel matemático, de haber sacado factor común, 1 entre 1 menos c, tanto aquí y aquí, porque esta expresión se diferencia esta expresión solamente por esta R. Por eso que nosotros llamamos a este factor que está aquí multiplicador del gasto, porque nos va a decir cuánto se va a incrementar el gasto público por unidad de incremento en el gasto. En este caso, por ejemplo, el gasto público. Vamos a darle valores a eso para ver un ejemplo. Y esto va a ser importante para entender ejemplos de política fiscal y monetaria. Por ejemplo, en este caso, ejemplo de política fiscal. Fíjense. Supongamos que la propensión marginal al consumo es 0,75 y que la tasa de interés, la sensibilidad de la inversión ante tasa de interés es igual a 1. Supongamos que en un primer momento la inversión es de 10 millones de bolívares, 10.000 millones de bolívares, 10.000 millones simplemente de productos, como ustedes quieran ponerlo en la unidad de esto. Claro, estamos hablando en términos reales, entonces hablaríamos de 10.000 millones de bolívares a precio de 1997, si quieren poner. Y el producto, aquí hay un error, el producto inicial no es 10, sino es 20. Vamos a acomodarlo una vez en tiempo real antes de que esto le llegue a ustedes. Ok, el producto inicial es 20. Bueno, lo que hacemos es sustituir eso en la ecuación anterior, sumamos, restamos y fíjense que nos da, fíjense que el multiplicador del gasto nos dio ¿cuánto? 4. ¿Qué quiere decir 4? Que por cada unidad que se incremente el gasto, el producto se va a incrementar ¿en cuánto? En 4. Entonces ustedes dicen, ya va, ¿cómo es eso? Yo aumento en una unidad el gasto y el producto me aumenta 4 veces. Está fácil mantener el crecimiento económico entonces cualquier país porque va a incrementar mucho más lo que yo se incremente. ¿Cómo se come eso? Eso es precisamente por la relación que hay con el consumo. Ustedes lo vieron. Recuerden que cuando nosotros aumentamos el producto, esto sí, cópielo donde está la lámina, si aumentamos el producto, aumenta el ingreso. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Y cuando aumenta el consumo, vuelve a aumentar el producto. Y cuando vuelve a aumentar el producto, vuelve a aumentar el consumo en menor proporción, porque recuerden que en cuanto se incrementa el consumo no se incrementa igual que el producto, se incrementa en una proporción del producto, que es la proporción marginal del consumo. Y eso es un ciclo que va ocurriendo de manera dinámica hasta que llegamos a cero la variación. Entonces, por eso es que mientras transcurre ese ciclo de que aumentó el gasto, aumentó el producto, ese producto hace que aumente el consumo hace que aumente el producto otra vez, al aumentar el producto otra vez hace que mi ingreso otra vez suba, vuelve a aumentar el consumo en menor proporción que la vez anterior y así sucesivamente. Por eso es que terminamos en que el producto aumenta en 4 veces cuando el gasto lo hace en una unidad. Por eso es que yo les pongo aquí y no se la respondo, más adelante vamos a otro ejemplo, en cuanto se incrementa el gasto, se aumentamos el gasto público en 20. Está en 20, ¿no? Que aumente en 20 significa que pasaría de 20 a 80. Está facilito, ¿no? Si por una unidad aumenta en 4, por 20, ¿cuánto aumentará? 20 por 4, ¿cuánto es? 80. Entonces, el producto se incrementará en 80 unidades. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro nivel de producción inicial? Con esta variable, 40. Si incrementamos el gasto público en 20, ¿cuánto se incrementa el producto? Y si ya está en 40, ¿cuál sería nuestro nivel de producción nuevo?
80 más 40, 120. Entonces, se lo dejo ese ejemplito para que le saquen provecho. Fíjense que entonces estamos hablando aquí de cuál sería el efecto de una política fiscal en materia de expansión de gasto. Si yo le preguntara a usted, cuando el gobierno incrementa el gasto público, ¿eso incrementa el Producto Interno Bruto o lo baja? Con este modelo, no vayan a, o sea, no ahorita no se me pongan creativos, con este modelo. Está facilito, ¿no? Si incrementa el gasto público, el producto termina incrementando. ¿En cuánto? En lo que te dé el multiplicador del gasto. En este caso nos dio 4. ¿Por qué no dio 4? Porque 0,75 es la propensión marginal al consumo. Correcto, como lo señala aquí Javier, incrementa el PIB. Eso está clarito. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ya con esto ustedes pueden responder preguntas rápidas de si a ustedes se les da inclusive el valor de la variable, ustedes pueden determinar cuál es el incremento en el producto. Y esto es importante para hacer política económica de una manera muy sencillita, pero es importante para hacer política económica. Entonces, continuemos. Fíjense, el gasto de consumo en Venezuela, ¿cómo ha sido? Este es el gasto. Fíjense que casualmente, si no me creían que el consumo está relacionado directamente con el nivel de producto, que a su vez nos dice el ingreso, fíjense cómo en el 2013, cuando el producto se cae, lo vivimos con la lámina anterior, cuando vimos el PIB, fíjense cómo se cayó el consumo. Fíjense, por ejemplo, en el 2013, el Producto Interno Bruto, lo vimos, está en 622.000 y el consumo está en 454.000. Es algo así como un 75%, creo yo, del producto. Esto nos está diciendo que la propensión marginal del consumo aquí era 75% más o menos. Fíjense cómo se cayó, ¿no? Se cayó porque el producto se cayó. Y fíjense que el producto cayó a 315.000 y el consumo a 195.000. Algo así como más de 2/3. Entonces, fíjense que hay una relación, como lo señala Eduardo, directamente proporcional. ¿Entre quién? El consumo y el producto. Entonces, piensa cómo, inclusive, si nosotros agarramos este producto, este consumo, y lo dividimos este producto, tenemos una proporción marginal del consumo. No es una variable tan complicada. Fíjense cómo la proporción marginal del consumo, en Venezuela casi siempre ha sido alto. Durante la fase de crecimiento, fíjense lo importante. Durante la fase de crecimiento, fíjense el producto. Si lo vemos tendencialmente, hubo periodos donde cayó un poquito y subió, pero desde aquí, de 1998 al 2013, ¿qué le pasó al producto? Aumentó enormemente, ¿no? Fíjense cómo era la propensión marginal al consumo. Durante esa fase de expansión era baja, no pasaba el 60%. Y fíjense que se estabilizó después en 70%. Pero fíjense que era baja. ¿Qué significa? Que los venezolanos teníamos capacidad de ahorro. Estamos hablando tanto a nivel de familias como de empresas. Y el ahorro es necesario para financiar el crecimiento económico. Entonces, fíjense cómo el ahorro está íntimamente relacionado con el nivel de ahorro. Y esto es lo que yo les decía. Economías desarrolladas tienen una propensión al consumo relativamente baja porque lo que no se consume se ahorra. Entonces, si la propensión marginal al consumo, por ejemplo, en este año, en el 2003, era 60%, la propensión marginal al ahorro, ¿cuánto era? 40%, la diferencia. Porque lo que no nos consumimos nos ahorramos. Entonces, fíjese después, cuando llegamos a nivel extremadamente alto del PIB y nos venimos abajo, fíjense cómo la propensión marginal al consumo se quedó muy alta. Porque casi todo lo que nos consumimos, lo que no gastamos, no lo consumimos. Entonces, bueno, estos son variables aplicadas a la vida real, que incluso ustedes puedan ver cómo analizarlos, ¿no? Porque es importante en materia de mercado de valores. Aquí hay una pregunta. Profesor, ¿esta variación del PIB tiene una correlación directa con el precio del barril del petróleo o hay otros elementos a considerar? Se lo pregunta Jesús Izaguirre. Bueno, como lo señala Jesús, hay una correlación directa, es correcto, con el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque si descomponemos
en aquel momento, no lo tengo aquí, pero si descompusiéramos el Producto Interno Bruto en consumo, perdón, en cada una de las variables internas, el gasto público tenía un gran peso. Y el gasto público en Venezuela históricamente no ha estado financiado por el nivel de impuestos, ha estado financiado por el nivel de ingreso a la actividad petrolera. Entonces, cuando se cae el gasto público, obviamente se cae uno de los motorizadores importantes de la actividad económica por la vía del gasto en Venezuela. Y al caerse el producto se cae. Cuando se cae el producto, se cae el consumo. Y al caer ese consumo, se vuelve a caer el producto por el efecto multiplicador, se vuelve a caer el producto y entramos en ese ciclo que habíamos positivo, pero en este caso negativo. Efectivamente. Por eso es importante a muchas economías que dependen de materia prima que aplican un fondo de estabilización. Así, todo el ingreso proveniente de que tenemos unos precios petroleros altos en nuestra materia prima de exportación no son incluidos en la economía. ¿Y qué pasa? Cuando entonces el precio baje, tenemos recursos, tenemos ahorro con que afrontar esas caídas. Correcto, Eduardo. Lo importante es el multiplicador. Así es. Y sí, efectivamente, el multiplicador, como dice Eduardo, lo pone entre paréntesis Keynes. Esto que acabamos de ver ahorita, el multiplicador del gasto, fue un elemento incluido por Keynes en 1930 y pico, a raíz de la crisis del Viernes Negro a nivel mundial, donde precisamente con esta ecuación sencilla, Keynes lo que decía era: facilito acomodar este rollo de crisis económica, hay que aumentar la demanda agregada. ¿Cómo la aumentamos? Por la vía del gasto público. ¿Y cuánto aumenta el producto? Va a aumentar en un factor mucho mayor a lo que incrementemos el gasto público. ¿Por qué? Por el multiplicador del gasto. Entonces son elementos interesantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Si seguimos avanzando, ahora aquí, más que meternos en un tema de política económica, vamos a ver otro tema de cómo nuevamente medir el PIB por la vía del gasto. Entonces, supongamos que queremos calcular al PIB desde la perspectiva de la producción de la renta de un país constituido por dos empresas. La empresa A produce un bien X, la empresa B produce un bien Y. Las ventas de A es 100 euros y la venta de B 110 euros. El pago de salario de 80 y 70 euros y los beneficios obtenidos son de 20 y 40. A usted le dan eso y le preguntan cuál es el Producto Interno Bruto. Bueno, al principio con tantas variables se pueden enrollar un poquito, ¿no? Pero hay varias formas de calcularlo, fíjense. Vamos a calcularlo por el concepto que ya sabemos. ¿Cuál es el concepto que ya sabemos? El PIB por la vía del gasto. Productos bienes finales producidos. ¿Cuánto produjo X? 100. ¿Cuánto produjo Y? 110. Si sumamos 100 más 110, esto da 210. Este es mi Producto Interno Bruto. Importante, en el ejemplo no me están diciendo que X le vende a Y, que esto es materia prima y esto es transformador, porque si esto es materia prima, estos 100 están incluidos aquí, entonces estuviéramos duplicando. Como no nos lo están diciendo, estamos asumiendo que son dos empresas que producen dos bienes distintos. Entonces, esta no depende de esta no depende de esta, por lo tanto, podemos sumar el valor final de su bien, 210. Si queremos verlo por la vía de la renta, es decir, supongamos que todo lo que se produjo se transformó en ingreso que permitió comprar esos niveles de producción, vamos a calcular entonces cuál es el nivel de ingreso aquí que se produjo y vamos a decir si es de verdad equivalente al Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los ingresos aquí? Bueno, el ingreso de las personas, pago y salario, y el ingreso de la empresa, beneficio obtenido. ¿Cuál es el ingreso de las personas? 80 más 70, 150. El de las empresas, el beneficio que obtuvo. 20 más 40, 60. Y la sumatoria de los dos, ¿cuánto da? 210. Fíjense que corresponde los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay nada que distorsione el valor de los productos finales en cuanto a los ingresos que perciben las personas, como por ejemplo vamos a ver ahorita, los impuestos, por ejemplo, beneficios que del gobierno que no tengan que ver con el nivel de actividad productiva, por ejemplo, todos los bonos que el gobierno ahorita a través del Canal de la Patria. Eso, por ejemplo, pudiera distorsionar un poco esta relación. ¿Y qué hace? Que el Producto Interno Bruto no sea igual a la renta total producida.
Pero si no existe ni impuestos, ni ayudas del gobierno, etcétera, estos dos valores tienen que coincidir. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto es igual al nivel de ingreso de una economía. Entonces, ya aquí metemos otra variable, que es la renta nacional. Entonces, cada vez que el producto aumente, está aumentando la renta nacional. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, como le decía, es importante que se le iba a mencionar más adelante, hay que diferenciar entre variables reales y variables nominales. Por ejemplo, cuando hablamos de PIB, estamos hablando de un valor expresado en monetaria, que resulta de la multiplicación de cantidades por precios, como ya nosotros vimos. Pero si los precios se están manteniendo constantes respecto a un valor específico, a un año base, entonces esos precios no están variando y esos precios no me están afectando el valor de la producción. Y si no me la están afectando, estamos hablando de producto real. Mientras que si esos precios dejamos que varíen y le quitamos entonces lo que llamamos año base y calculamos todo, calculamos el producto como el valor de lo producido multiplicado por su precio de mercado, estamos hablando de producto nominal. Entonces hay que tener cuidado porque el producto nominal puede estar creciendo, pero el producto real, que es el que nos interesa, puede estar bajando. Porque el producto nominal puede estar creciendo simplemente por efecto de inflación. Los precios están aumentando, pero no necesariamente porque aumenten los precios estamos produciendo más. Lo que es que el valor de esa producción está siendo mayor. Entonces, cuidadito. Cuando hablemos de producto, hay que ver, es el producto real. Y la variación del Producto Interno Bruto real es lo que nos dice a nosotros si estamos realmente creciendo económicamente o no. Entonces, fíjense. Por ejemplo, es correcto, Jesús, ayudas del gobierno, por ejemplo, distorsiona un poco el PIB, incluso distorsiona el efecto sobre la política, porque es un ingreso que no se está produciendo dentro de la actividad económica. Es un ingreso que el Estado está dándole a la familia sin que la familia haya producido ese ingreso dentro de la actividad económica. Ahora bien, si el Estado financia esos bonos con impuestos, lo está financiando con ingresos que se están produciendo dentro de la actividad económica. Lo que está haciendo es un traspaso de beneficios de agentes económicos que tienen posibilidades de pagar impuestos porque tienen ingresos altos a agentes económicos que tienen ingresos bajos. Entonces, de alguna manera, lo que hay es un traspaso de ingresos. El efecto no debería ser gran cosa en la economía, pero a nivel de desigualdad económica sí produce un efecto positivo. Pero si nosotros le damos auxilios financieros a las personas con dinero creado inorgánicamente, por ejemplo, ahí lo que vamos a ver más adelante cuando damos inflación es lo que ahí no vamos a tener efecto positivo sobre la actividad económica ni sobre la renta entre los distintos actores, los distintos agentes económicos. Ahí lo que vamos a causar es meramente un efecto inflacionario y nos afecta a todos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y aquí es así como le dice Eduardo, es una transferencia. Si en el supuesto que vamos a suponerlo por ahora, de que todas las ayudas que da el gobierno provienen de impuestos, esos impuestos provienen de la actividad económica, lo que está haciendo es una transferencia de recursos de agentes que tienen posibilidad de pagar impuestos o de agentes con mayor poder adquisitivo a agentes con menor poder adquisitivo. Y eso, aunque en términos económicos está redistribuyendo el ingreso, es el mismo ingreso, es el mismo consumo a nivel agregado, no hay un efecto material tan grande sobre el producto, se va a mantener igualito, pero que sí hay un efecto sobre la desigualdad económica positivo. Entonces, con el mismo nivel de producto estamos ayudando a la desigualdad económica. Mientras que si yo financio eso con ingresos que no son producidos directamente en la economía, sino, por ejemplo, los fabrico inorgánicamente a través del Banco Central, produzco inflación. Entonces, a pesar de que yo le doy ingresos a unos agentes económicos y a otros no, cuando la inflación sube, los de mayores ingresos se ven menos afectados que los de menores ingresos, entonces el ingreso que obtuvo adicional, el de menor poder adquisitivo, se va a ver mellado por la inflación que se generó, producto de un dinero inorgánico, y al final queda igualito.
En algunos casos está peor, ¿no? Pero al final queda igualito. O sea, podía comprar 2 harinas pan, me dieron un bono, ahora sigo comprando 2 harinas pan. Entonces queda igualito. Entonces, algunas veces no hay que depender, hay que ver de cómo tú financias. Si lo financias la actividad económica, una transferencia de recursos y acomoda la desigualdad económica. Si lo financias con dinero fuera de la economía, inorgánico, dinero que fabricaste que no puede en la actividad económica, no causa ningún efecto, solamente inflación. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Seguimos avanzando aquí. Con lo que veníamos hablando, podemos decir entonces que el Producto Nacional Bruto, podemos decir, podemos hacer, nosotros vimos un concepto ahorita que es Producto Interno Bruto, pero el Producto Nacional Bruto es solamente lo que se produce dentro del país. Entonces, cuidadito con eso. ¿Por qué? Fíjense, es la producción obtenida en un país por los diferentes factores de producción, independientemente de la residencia de sus propietarios. Si nosotros tenemos venezolanos que fabrican afuera, esa producción de venezolanos debería contabilizarse dentro del Producto Nacional Bruto. Empresas que están en Venezuela, pero que son venezolanas, que están en otros países, con filiales, etcétera. Esa producción no es del país donde están produciendo, aunque se venda allá. Esa producción es de Venezuela. Entonces, cuidadito, porque una cosa es producto interno, sin importar qué agente económico lo está produciendo, si es venezolano o extranjero. Otra cosa es producto nacional, son dos variables distintas. Entonces, el Producto Nacional Bruto, usted para poder llegar al Producto Interno Bruto simplemente hay que agarrar y decir, bueno, si tenemos el Producto Interno Bruto, le sumamos RRN, que son las deducciones de renta obtenida por los residentes extranjeros en el país. Es decir, si le deducimos los beneficios a las empresas que están en el país pero que no son venezolanas y que por lo tanto ese beneficio no pertenece al Producto Nacional Bruto de nosotros, sino al Producto Nacional Bruto del país donde son las empresas. Pero le sumamos lo contrario, le sumamos las rentas de las empresas venezolanas que están afuera, o tenemos el Producto Nacional Bruto. Entonces, algunas veces es un concepto relevante porque hay economías que pareciera que fueran pequeñas, pero es que están muy dispersas a nivel internacional. Y al estar muy dispersas a nivel internacional, realmente cuando produciendo afuera, y más con el tema de la globalización, por ejemplo, muchas empresas norteamericanas donde están produciendo en Asia, no están produciendo en Estados Unidos. Entonces, yo estoy seguro que si medimos el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos es mucho más grande a su propio Producto Interno Bruto, porque sus propias empresas están produciendo más afuera por términos de mano de obra barata, etcétera, que dentro de los propios Estados Unidos. Y con todo eso, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es grande. Entonces, por eso, obviamente, es la principal economía a nivel mundial. Más allá de que haya otras que estén allí a la par, ¿no? El producto, ahora, si podemos hablar de Producto Nacional Bruto, también podemos hablar entonces de Renta Nacional Bruta. ¿Y la Renta Nacional Bruta qué contiene entonces? Se me fue, ya. De la perspectiva de la renta obtenida por los factores de producción nacionales, se obtiene mediante la agregación de las categorías de renta, sueldo y salario de todos los trabajadores, tanto por cuenta propia como ajena, de los alquileres, de los intereses, que aquí que estamos viendo, mano de obra, alquiler, el factor tierra, intereses, una parte del factor capital, beneficio, otra parte del factor capital. Aquí esto es la remuneración a los factores productivos, lo que conforma la renta nacional, pero factores productivos nacionales estén aquí afuera. Entonces, ¿cuáles son los factores productivos que nosotros dijimos? Renta, mano de capital. Porque el capital o lo metimos en la empresa y producen beneficios para las empresas, o lo prestamos y tenemos rendimientos al capital al haberlo prestado. Ustedes cuando compran un instrumento de mercado de valor están prestándole al emisor de ese instrumento, solamente que ustedes lo están viéndolo como una inversión. Bueno, voy a comprar una acción,
voy a comprar un bono, una obligación, voy a comprar un papel comercial porque me va a generar rendimiento. Pero en realidad lo que están es financiando la empresa. Entonces, por eso es que forma parte del capital. Ahora bien, eso significa que la renta nacional bruta, bueno, ya lo dije, igual a la sumatoria de sueldo y salario, más la renta producto de alquileres, más los intereses generados por los capitales prestados, más el beneficio que tiene la empresa. Y un último concepto importante es que es el Producto Nacional Disponible, y es que si nosotros a la renta nacional le sumamos aumentos productos de ayudas del gobierno y le restamos deducciones, productos, por ejemplo, de temas impositivos, obtenemos lo que llamamos renta nacional disponible. En realidad, la renta nacional disponible es la que nosotros podemos decir que afecta al consumo y al ahorro. Porque es lo que le queda al agente económico después de haber recibido transferencias o ayudas fiscales y después de haber pagado impuestos. Si no existieran los impuestos, como lo había mencionado hace rato, y si no existieran las ayudas, lo que vimos hasta en la ecuación que vimos hace rato, esta que está aquí, permanecería inalterada. Esta que está aquí, o esta. Pero si metemos el tema impositivo, al ver la renta nacional disponible, esa ecuación se me altera. Entonces pasamos a esta ecuación ahora pasamos a la misma análisis, pero ahora tomando en cuenta impuestos o tasa impositiva. Y bueno, vamos a verlo. El Producto Interno Bruto por la vía del gasto es una proporción del ingreso nacional. Bueno, aquí ya sabemos que esto es consumo, sabemos que esto es inversión y sabemos que esto es gasto público. Pero fíjense que aquí hay un cambio. Ahora el consumo depende del ingreso disponible, el ingreso que te queda después de recibir transferencia y después de pagar impuestos. Aquí, en la ecuación anterior, no tomamos en cuenta ese factor. Producto Interno Bruto era igual a Y aquí, era igual a Y aquí, porque no había ni transferencia ni impuestos. Ahora, después de ver esos conceptos macroeconómicos, ya sabemos que puede haber impuesto y transferencia. La transferencia es una variable que no nos interesa mucho analizar. Entonces, vamos a suponer que el ingreso nacional disponible contiene impuestos. ¿Y el impuesto qué es al final? Es una proporción que pagamos del nivel de ingreso originalmente obtenido, del nivel de Producto Interno Bruto. De nosotros podemos decir que ahora este ingreso nacional disponible, ¿en qué se divide? Va a ser igual al ingreso que percibiste menos, o lo que te quedó, mejor dicho, después de haber pagado un impuesto que al final es una tasa impositiva de ese ingreso que recibiste. Entonces, T, para nosotros, es una tasa impositiva. Entonces, el ingreso nacional disponible hace me gané 100, pero la tasa impositiva es 10%, entonces al final mi ingreso disponible hace ¿cuánto? 90. 100 menos el 10% de esos 100. Entonces, por eso hacemos esta distinción. Y el resto de la fórmula permanece inalterada. Ahora, si agrupamos Y y despejamos, obtenemos la misma expresión de hace rato, pero con la tasa impositiva ahora, que antes no estaba. Antes la expresión llegaba hasta aquí, 1 entre 1 menos C. Ahora tiene más C por T. Claro, aquí sí saqué factor común de esto que está aquí con respecto a inversión y con respecto a gastos. Antes no lo había sacado, no se me vayan a confundir. Antes yo no saqué factor común aquí. Yo puedo haber sacado factor común 1 entre 1 menos C, que está aquí, y me hubiese quedado multiplicando aquí por menos RI más E. Aquí sí saqué factor común y me queda esta expresión. Esto que tenemos aquí adentro, que es el mismo multiplicador del gasto que teníamos hace rato, pero fíjense que ahora está afectado por la tasa impositiva. Ahora, ¿qué efecto tiene la tasa impositiva? Fíjense que el impuesto te reduce o te afecta el multiplicador del gasto. Si antes el multiplicador del gasto era 4, ahora hace menos de 4. ¿Por qué razón? Porque por cada ingreso que se me genera, no todo va al consumo, dado la proporción marginal al consumo. Ahora una parte se va al pago de impuestos. Entonces obtenemos un ingreso, una parte se va al consumo, una parte se va al pago de impuestos, y lo que queda es que va al ahorro. Si el gobierno, todo lo que va al impuesto, se lo gasta en G, bueno, puede hacer como un contrapeso a ese efecto negativo que tendrían los impuestos entre el multiplicador del gasto. Pero si no lo gasta en G,
entonces eso queda en las arcas del gobierno, no se gastó, entonces los impuestos tendrían un efecto negativo sobre el multiplicador del gasto. Entonces, de aquí, sin sacar muchas cuentas, vamos al ejemplo, una política fiscal cuando el gobierno aumenta impuestos bajo este escenario, ¿es positiva o es negativa efecto de la actividad económica? Cuidadito, efecto de la actividad económica, efecto del Producto Interno Bruto. ¿Es positiva o negativa? Está claro que, vamos a ver, algunos dicen disminuye. Es correcto, Eduardo, disminuye. ¿Por qué razón? Porque te disminuye el multiplicador del gasto. ¿Por qué razón? Porque ahora, por cada ingreso que nos ganemos, hay que pagar impuestos y después de pagar impuestos es que nosotros podemos consumir. Entonces te disminuye el efecto del multiplicador del gasto. Entonces hace que la política fiscal sea, así es Omar, disminuye, negativo, hace que el efecto multiplicador del gasto sea menor. Sin embargo, ojo, si el gobierno agarra y vuelve a inyectar toda la plata que recaudó por impuestos, lo inyecta completamente en gasto, anula el efecto. Y es como si hubiéramos estado en la fórmula anterior donde no había impuestos. Pero si no lo inyecta a través de gasto, no anula el efecto. Vamos a ver un ejemplito. Supóngase que en un momento inicial el gasto público es 20, el nivel de inversión es 10 y tenemos estos valores para la apropiación marginal del consumo, la tasa impositiva, estamos diciendo que es un 10% y pagamos impuestos, y para la sensibilidad de la inversión a través de la tasa de interés. Sustituimos esto dentro de esta fórmula y ¿qué nos da? Nos da al final que el Producto Interno Bruto es igual a 30,77 en un momento inicial dado esto. El multiplicador del gasto lo saqué, pero lo saqué aparte. Vamos a calcularlo nosotros. Déjenme sacar la calculadora para... Pues lo saqué aparte, pero no saqué... Me gustaría que tenga el valor de multiplicador del gasto. 1 menos 0,75 más 0,75 por 0,1. Ok. 0,325 y 1 entre 0,325. Fíjense que antes el multiplicador del gasto era 4. Ahora el multiplicador del gasto es 3,08 aproximadamente. Fíjense que disminuyó por el efecto de la tasa impositiva. Lo que les decía, antes era 4, ahora es 3,08 cuando hay una tasa impositiva. Entonces fíjense cómo la tasa impositiva reduce el efecto de la política fiscal. Entonces, por ejemplo, y aquí está clarito, si el gobierno aplica un aumento impositivo del 5%, ¿qué le va a pasar al producto? Ya lo dijimos, lo respondió por ahí Omar, lo respondió Eduardo, disminuye. Pero aquí vamos a verlo con números. El Producto Interno Bruto en un nivel, en un primer momento está en 30,77, ahora la tasa impositiva aumentó de 10% de 0,1 a 0,15 porque aumentó en 5%. Ahora volvamos a sacar los números. Tenemos el mismo nivel de gasto, tenemos el mismo nivel de inversión, sustituimos la fórmula, ¿cuánto nos queda el producto? 27,59. Entonces fíjense cómo un incremento del 5% de la tasa impositiva redujo el Producto Interno Bruto ¿en cuánto? 27,59, 30,77 menos 1. Bueno, imaginen, vean este número. Un incremento de la tasa impositiva del 5% produjo un decrecimiento económico del 10,3%. Entonces, ¿y por qué produjo una disminución mucho mayor de lo que se incrementó la tasa positiva? Por el efecto multiplicador del gasto. Entonces, con esto ya ustedes más o menos pueden ir entendiendo cómo el efecto de la política fiscal en la economía. Esto se complica más cuando metemos el tema de tasa de cambio y metemos una economía abierta. Pero para nosotros no nos interesa mucho eso ahorita. Nos interesa que ustedes puedan anticipar los efectos de las políticas fiscales y después monetarias. ¿Por qué? Porque eso tiene impacto sobre el producto tiene impacto entonces sobre cómo se va a desenvolver la economía y eso va a tener impacto incluso sobre determinadas empresas. Si eres el sector tecnológico, si eres el sector de consumo, si eres el sector manufacturero, va a tener distintos impactos. Y allí los impactos sobre el precio de las acciones de esas empresas, de allí los impactos entonces incluso si le van a estructurar deuda sobre el riesgo de esas empresas y la posibilidad de que obtengan financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces fíjense lo importante que es esto, ¿no? No lo dejen de lado. Enrique pregunta,
el impuesto reduce la liquidez y baja el consumo. ¿Es así? Bueno, Enrique, todavía no nos estamos metiendo con la liquidez monetaria. En teoría, no debería de disminuir la liquidez. Cuando veamos agregado monetario, imagínense que todos pagáramos impuestos y bueno, lo pagamos a través del banco mercantil. Cuando le pagamos al gobierno el impuesto, eso va, por ejemplo, al Banco del Tesoro. Entonces, el Banco del Tesoro, el gobierno recibió todo el impuesto que pagaron todas las empresas. Lo que está es habiendo una transferencia de banco a otro banco, pero eso sigue siendo parte del cuasi dinero, un concepto que vamos a ver más adelante cuando veamos agregados monetarios, y eso forma parte de la liquidez monetaria total. Eso no está saliendo del sistema monetario. Entonces no está reduciendo la liquidez sigue siendo la misma, porque lo que está pasando de un banco a otro no está reduciendo la liquidez, pero sí está, y ahí sí tiene razón, reduce el consumo. Si reduce el consumo, porque entonces, si a ti no te descuentan, si no te descontaran ese 10% de tasa impositiva, tú ese 10% te lo pudieras consumir. Y si te lo pudieras consumir, tu efecto multiplicador sería mayor. Y ya lo vimos. Entonces, bueno, continuemos. Ya estamos claros entonces allí con la principal variable macroeconómica, que es Producto Interno Bruto. Ya sabemos cómo se construye, ya sabemos las relaciones macroeconómicas que interactúan dentro de ella, ya sabemos entonces a partir de ella cómo construir la curva IS, aunque no se lo dije porque en este momento no me interesa, eso va a ser más para el curso de asesor de inversión, pero lo que acabamos de ver ahorita, la curva IS en una economía cerrada. O sea, esta ecuación que vimos ahorita, toda la curva IS en una economía cerrada. Ya ustedes saben los impactos de una política fiscal. Para resumir, ¿de qué depende la decisión de consumo? De la renta disponible de manera directa, de la riqueza total de manera directa, de la seguridad laboral de manera directa. Bueno, en algunos países esto no tiene tanta influencia, y de los tipos de interés. ¿De qué depende la decisión de ahorro? De la renta disponible y de los tipos de interés. ¿Y de qué depende la decisión de inversión? De los tipos de interés también, fíjense que los tipos de interés están en todas, y de las expectativas de rentabilidad. Nosotros aquí, esto es importante, en el ejemplo que vimos, la tasa de interés no está afectando el consumo de manera directa, lo está afectando a través de la inversión. Pero la tasa de interés es una variable que afecta al consumo, porque la inversión, que es también consumo de bienes de capital, y bienes de capital alguien los produce. Si alguien los produce y los compra las empresas con inversión, entonces estamos diciendo que también afecta al consumo, solo que un consumo en específico. Por otro lado, si nos queremos complicar el modelo también, podemos decir que las empresas, que los agentes económicos a través de préstamos financian su propio consumo. Y ustedes recordarán cuando las tarjetas de crédito alcanzaban para tener un impacto sobre el consumo importante de uno. Bueno, nosotros financiamos nuestro consumo con tarjetas de crédito. Entonces, si la tasa de interés era muy elevada, ese crédito que nosotros podíamos acceder era mucho menor. Entonces, la tasa de interés también es una variable que afecta al consumo. Vamos a ver el concepto de inflación, y yo creo que quizá por la hora el resto de las cosas la veamos mañana. Vamos a ver la inflación, que es una variable también relevante en la economía. ¿A qué nos denominamos nosotros inflación? Importante. A un alza generalizada en el nivel de precios. Alza generalizada en el nivel de precios. Entonces, lo primero que hay que preguntarnos es ¿cómo hacemos para calcular ese nivel de precios? Porque la carne puede subir y el arroz bajó. Entonces, ¿hay o no hay inflación? Si tienes un bien dentro de tu canasta de consumo que subió y un bien dentro de tu canasta de consumo que bajó. Bueno, allí por eso que es importante ver un concepto que vamos a ver más adelante como el índice general de precios. Pero por ahora concentrémonos en que la inflación es un fenómeno económico que despierta gran interés debido a los costes, tanto económicos como sociales que implica, pudiendo destacarse como relevante lo siguiente: incremento de los tipos de interés para compensar la pérdida de poder adquisitivo que representa el aumento de precios de los bienes y servicios. Bueno, cuando hay inflación, en Venezuela esto no funciona, pero las economías desarrolladas aumentan los tipos de interés para tratar de estabilizar la inflación. Y al aumentar los tipos de interés, ya vimos qué pasa con la inversión.
Ya vimos qué pasa con el efecto del producto. Entonces, y además, ya por aquí podemos decir qué pasa con los activos financieros. Aumento de la tasa impositiva por el deslizamiento hacia tramos superiores de la renta. Como consecuencia del incremento nominal de la renta percibida. La inflación también produce pérdida de competitividad. Esto es importantísimo. Cuando los bienes de un país se incrementan mucho sus precios, los consumidores se dan cuenta algunas veces que entonces sale más barato comprar afuera. Si el tipo de cambio no aumenta al mismo ritmo de la inflación. Entonces, si el tipo de cambio no aumenta al mismo tipo de la inflación, a uno le va a salir más barato comprar fuera que comprar internamente. Entonces, ¿hacia dónde se van los recursos? De los bienes transables, porque no todos podemos comprarlo afuera. Se va hacia las importaciones. Entonces, una inflación muy alta hace que un país tienda a importar más. Y si, bueno, un país tiende a importar más, va a presionar sobre el tipo de cambio aumenta, y al aumentar el tipo de cambio también te produce un efecto indirecto sobre el precio de tus bienes. Entonces, fíjense cómo hay una especie de círculo vicioso. Entonces, controlar la inflación es sumamente importante para una economía, porque si los agentes económicos prefieren consumir afuera que internamente, las empresas que hay en Venezuela van a tener o que bajar sus niveles de producción o que entonces buscar de exportar sus productos. Entonces ahí se forma todo un círculo vicioso que no me quiero meter ahorita porque los voy a complicar en el análisis, que no quisiera, pero que es perjudicial para la economía. Variación en los índices de precio, déjame incorrecto, es lo que nosotros vamos a llamar inflación, pero cuando esa variación es negativa, es positiva, perdón. Cuando esa variación en los índices de precio es negativa, es decir, que los niveles de precio bajaron, llamamos deflación. La deflación tampoco es buena. Es más, las economías desarrolladas, no Venezuela, las economías desarrolladas le temen más a la deflación que a la inflación. La inflación controlada y baja es necesaria en cualquier economía porque permite o incentiva la oferta. Pero la deflación no. La deflación hace entonces que las empresas tengan que vender a pérdida y cuando venden a pérdida entonces terminan cayendo, teniendo beneficios negativos, decrece la economía, entonces entran en un proceso de desaceleración económica bien complicado. ¿Por qué se origina la inflación? Sin meter las causas, es por un desajuste entre la oferta y demanda de bienes y servicios. Esto es ley, y esta ley funciona para cualquier bien o servicio de la economía. Todo incremento en la demanda que no es compensado por la oferta produce un aumento en el precio de ese bien o servicio que se está transando. Dicho de otra forma, todo exceso de demanda implica un incremento en el producto de ese bien. ¿Por qué se los digo? ¿Y por qué esto es relevante? Porque, por ejemplo, si aquí estamos transando dinero, todo aumento en la demanda de dinero que no es compensada por oferta monetaria que ha producido un incremento en el precio del dinero. Y el precio del dinero está medido ¿por qué? Por la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés tiende a subir por exceso de demanda monetaria. Entonces, si estamos en el mercado monetario, si estamos en el mercado de bienes, bueno, la demanda de queso sube por exceso de demanda de queso. Pero esto es importante, esto es una ley que se cumple en cualquier país. En términos de inflación general, hablamos obviamente entonces, cuando la estructura productiva de la oferta agregada de un país no puede ajustarse al nivel de demanda agregada existente. Entonces, allí se produce la inflación. Por lo generalmente, aunque esta es una teoría muy monetarista, hay distintas escuelas de pensamiento. Hay keynesiano, clásico, neoclásico y monetarista. Los monetaristas dicen que la inflación se produce por un exceso de oferta monetaria. O sea, la inflación en la economía tiene que ver con un desequilibrio monetario, más que todo, dicen los monetaristas. Entonces, las medidas monetarias clásicas para combatir la inflación son incrementar los tipos de interés para reducir el consumo e incentivar el ahorro o la drenación de liquidez del sistema mediante operaciones de mercado abierto. Bueno, esto lo vamos a ver cuando hagamos política monetaria. ¿Pero por qué esto es importante? No para nosotros de repente, pero para otros países. Cuando hay inflación, ya ustedes saben que posiblemente va a aplicar los bancos centrales de esos países.
Cuando hay inflación, por ejemplo, el FED va a subir las tasas de interés. Mañana tienes clase, ¿no? Sí. Y si suben las tasas de interés, ya sabemos entonces que lo está haciendo para controlar la inflación, pero sabemos qué va a causar esa subida de tasa de interés sobre el mercado de bienes y consumo y sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, fíjese, ¿no? Y esto tiene que ver, y eso lo vamos a ver también más adelante, eso tiene que ver cómo entonces los asesores de política económica intentan controlar el ciclo económico. Y esto va a ser importante para usted. En Venezuela, fíjense cómo ha sido la inflación. Y fíjense un poco para no chequear contra esto que está diciendo aquí. Calculé cómo es la variación de los niveles generales de precios que están medio a través, dice, de precio al consumidor contra la variación de la liquidez monetaria. Fíjense que hay una correlación alta, ¿no? Fíjense que las curvas casi se parecen, aunque aquí hay brechas, pero cuando subió la inflación, subió, o mejor dicho, cuando subió la variación del nivel general de precios, subió la liquidez. Cuando las variaciones de la liquidez fueron menores, fíjense cómo la inflación ha sido menor. No quiere decir que no estemos a niveles de inflación altos, pero sí fíjense cómo entonces hay una correlación positiva, y en Venezuela es así también, entre variación de la liquidez monetaria e variación del índice general de precios. Benjamín, también influye la rigidez de la oferta, por supuesto, por supuesto. Eso, nosotros estamos viendo estamos haciendo mucho énfasis sobre la demanda, pero si hay un exceso de demanda agregada y la oferta responde rápidamente y acomoda ese efecto, no hay inflación. Pero por lo general, y muy buena la intervención de Benjamín, ¿no? Ya que no se me quiere aparecer aquí el chat. Gracias. De Benjamín, muy buena la intervención de Benjamín. Aunque nosotros no vamos a ver aquí política oferta, en economía nosotros debemos saber que la oferta reacciona mucho más lento de lo que reacciona la demanda. La demanda depende simplemente que aumentó tu nivel de recursos que tienes para demandar, pero la oferta no. Una empresa, ¿cómo produce más? Eso depende de muchas decisiones. Entonces, como la oferta reacciona mucho más lento que la demanda, siempre va a haber un poco de inflación cuando la demanda aumenta. Pero, y ahí es lo que Benjamín en su intervención en el chat, llama rigidez, mientras más lento la oferta tarda en ajustarse a efectos de la demanda, la rigidez de la oferta es mayor. Y si la rigidez de la oferta es mayor, el incremento en el nivel de precio va a ser mayor. Mientras que si la rigidez es menor, el incremento de la oferta va a ser mucho más rápido y por lo tanto los desajustes entre la demanda y la oferta van a ser menor. Aquí tenemos dos intervenciones. Omar, ¿la inflación es más sensible a la oferta monetaria o al aumento de la demanda? Bueno, Omar, lo que pasa es que el efecto de transmisión de los desequilibrios monetarios al mercado de bienes y servicios es producto precisamente del efecto que causa incremento de la oferta monetaria sobre el incremento de los bienes. Cuando aumenta las tasas de interés, por ejemplo, producto de un incremento, producto de una disminución en la oferta monetaria, esas tasas de interés van a afectar precisamente el costo del financiamiento, y el costo del financiamiento va a reducir la inversión, y precisamente la inversión va a reducir la cantidad de bienes y servicios que es la economía. Pero si al revés, si tú más bien disminuye la tasa de interés a través de un incremento de la oferta monetaria, al disminuir la tasa de interés va a aumentar la inversión, va a aumentar el consumo, y al aumentar estas dos variables, que son variables del vía gasto, se produce un exceso de demanda agregada y eso causa inflación. Solo que sí, en términos reales, el producto aumenta en la misma proporción, la cantidad de bienes producidos, cantidad de bienes, está aumentando en la misma proporción que está aumentando los precios en términos reales. Nosotros tenemos que ver el producto en términos brutos, en términos reales. Está aumentando porque los precios no están siendo la variable que está haciendo que aumente mi producto, sino la cantidad de bienes. Entonces, al final del día,
En realidad, la oferta monetaria produce un incremento de la demanda agregada que puede producir inflación, pero eso sí va a afectar el Producto Interno Bruto siempre y cuando haya rigidez de la oferta y siempre y cuando produzcamos o no produzcamos más para satisfacer esa demanda agregada, que está también relacionada con la rigidez de la oferta. Parece hay un trabalengua, ¿no? Lo que dije, pero si analizan las láminas lo van a poder entender. En la curva anterior, cuando la oferta es rígida, el nivel de precio sube, correcto. Profesor, el IPC es una variable objetiva para medir la inflación, considerando que esta variable para ese rango de fecha tomado en cuenta productos o precios regulados. O este IPC es una extrapolación de los precios reales del mercado. Esta es una pregunta de... Esta es una pregunta de Jesús. Fíjense, y yo creo que eso es lo que viene ahorita y con eso terminaríamos. Bueno, también hay inflación de oferta, pero quisiera ver el índice de precio al consumidor. Inflación de oferta significa que se cayó la oferta agregada. Si se cae la oferta agregada, la demanda es mayor y se cae a nivel de precio. Pero esto puede producirse ya por otros factores. Cuando se cae la oferta y hay inflación, estamos hablando de estanflación. Venezuela ha sufrido eso en los últimos años. Caída del Producto Interno Bruto acompañado de aumento de los precios. Eso es estanflación. Pero fíjense, creo que fue Eduardo que estaba hablando ahorita. El nivel general de precio en la economía, ¿cómo se construye? Normalmente, quien se encarga de determinar el nivel de precio, todos tenemos diferentes canastas de precios, todos. ¿Y por qué canasta de precios no canasta de bienes? Porque todos tenemos preferencias de consumidor distintas. Por otro lado, los precios de la canasta de bienes de Eduardo, o de Omar, o de Benjamín, va a ser distinta a lo mejor a los precios de mi canasta de bienes, aunque estemos consumiendo el mismo bien. Entonces, cuando venimos a ver, hay canastas de bienes distintos, entonces la preferencia de cada consumidor, y hay precios distintos de todos esos bienes. El que construye el índice general de precios, entonces, ¿qué tiene que tratar de hacer? Homogeneizar esto. Entonces, ¿qué hace? Hace encuestas familiares cada cierto tiempo. Y dentro de esas encuestas, trata entonces de hallar en promedio qué es lo que más consumen los agentes económicos. Y cuánto pesa lo que más consumen esos agentes económicos dentro de su canasta de consumo. Y habrá desviaciones. Y ahí estadísticamente cómo tratar todas esas desviaciones. Pero entonces si nos preguntamos qué es lo que más consume una persona, alimento es lo que más pesa. De repente transporte y vestido y calzado también es lo que más afecta. Entonces, esos son tres componentes del índice general de precios que seguramente se llevarán, por lo menos en el caso de Venezuela, más del 60% del peso. Entonces, ya ahí, quienes están construyendo el IPC deberían entonces de tener estos pesos en cuenta, y lo que van midiendo, ya tienen los pesos terminados, entonces lo que van midiendo mes a mes, cómo va variando los precios de esos bienes que están considerando, pero como el peso es el mismo, sacan el promedio ponderado de esos precios por el peso. ¿Qué es lo que puede pasar? Que si nosotros, que como estas preferencias y estos pesos cambian a lo largo del tiempo, si tardamos mucho tiempo en volver a calcular esos pesos a través de nuevas encuestas, nosotros seguimos midiendo hoy la canasta de bienes y consumo para calcular el índice general de precios con una canasta desfasada, donde a lo mejor en el 2000, si son precios a base de 1997, en el 97, qué sé yo, el lomito, por decir algo, a lo mejor pesaba mucho dentro del consumo de todos los venezolanos, a lo mejor ya no pesa mucho, a lo mejor ya el lomito fue sustituido por un bien complementario, ese concepto lo vamos a ver cuando veamos micro, y ahora pesa más, no sé, el pollo. Entonces, si nosotros seguimos trabajando con una canasta de precios antigua, estamos quizás midiendo el índice de precio hoy de manera errónea, porque ya el lomito no pesa tanto, y si el lomito aumenta mucho los precios, cuando deberíamos estar viendo más el efecto del aumento del pollo, por decir algo.
Creo que la última actualización del Banco Central de Venezuela fue en el 2007. Entonces, nosotros estamos viendo hoy el índice general de precios al consumidor con una encuesta familiar del 2007. Entonces, con nuestra composición de canasta del consumo en términos promedio, del 2007. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? No lo sabemos. Puede estar los precios ahorita subestimados o sobreestimados, no lo sabemos. Porque tendría yo, o ustedes como analistas, que ver la encuesta que se hizo en el 2007, ver cuánto pesaba cada bien y tratar de suponer si esos precios cambiaron, esos pesos cambiaron. Y si esos pesos cambiaron para bien o para mal. Porque piense que si el lomito antes pertenecía a nuestra canasta y ahora es el pollo el que debería tener un mayor peso, bueno, yo estoy seguro que el lomito ha aumentado mucho más lo que ha aumentado el pollo. Entonces, a lo mejor, en ese caso, la inflación, por el efecto de que ahora consumimos más pollo y antes consumíamos más lomito, está sobreestimada. Pero a lo mejor hay artículos que es lo contrario. Artículos donde a lo mejor la inflación ha sido mucho mayor, pero el peso de ese artículo no pesa tanto, pesa mucho más hoy que lo que pesaba antes, entonces la inflación está subestimada. Entonces, bueno, eso no lo sabemos si no analizamos los componentes de nuestra canasta de consumo en base a la última encuesta que hizo el BCB, que fue 2007, y evaluamos si los pesos de esos componentes hoy en día cambiaron de manera radical y si cambiaron para bien o para mal. Pero como no lo podemos analizar, igualito, ¿qué es lo importante? Que tengamos cómo poder comparar si está aumentando los precios, ¿no? Porque cada vez que cambiamos la canasta de consumo, cambia la composición de los bienes y no podemos estar haciendo eso a cada rato. Porque entonces cada vez estamos comparando canastas distintas de bienes. Entonces, al sacar la inflación es simplemente la variación del IPC. Y el IPC, como lo ven en la lámina, es una canasta de bienes y consumo que está conformada por el precio de los bienes que están en esa canasta como por su peso. Entonces, imagínense que cada vez estamos comparando canastas distintas. Estamos comparando bienes distintos, estamos obteniendo una inflación a lo mejor que es distinta a la que realmente tuviéramos si mantuviéramos esa canasta constante. Entonces, eso también distorsiona mucho la decisión económica. Entonces, tampoco podemos estar cambiando de canasta a lo largo del tiempo. De lo que quería que se me quedara aquí, le quedara a ustedes esto, porque ya estamos concluyendo y vamos a llegar hasta aquí. Por un lado, ¿qué es la economía? Por otro lado, que la principal variable económica es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo medimos? Ya vimos cómo lo medimos. Que si atacamos el Producto Interno Bruto por la vía del gasto, llegamos a una formulación que los economistas llaman mercado de bienes y que en un lenguaje más técnico es la curva IS. Dentro de esa curva, como al desagregar entre cada factor, podemos ver elementos como el multiplicador de gasto, podemos ver elementos de política fiscal que tiene que ver directamente con el gasto público y con la tasa impositiva. Como además a través de la tasa de interés, que es una variable que empezó a aparecer allí, cómo entonces se relaciona el Producto Interno Bruto con la tasa de interés. Si sabemos que la tasa de interés es el precio del dinero, ya no podemos estar adelantando que entonces la tasa de interés se fija en el mercado monetario. Entonces hay una relación entre el mercado monetario y el mercado de bienes. Cómo la tasa de interés adicionalmente afecta a la demanda agregada. Y cómo la demanda agregada entonces está relacionada con la inflación. Entonces, fíjense todos los elementos que vimos con cuestiones tan sencillas. Pero todo lo que estoy diciendo ya ustedes deberían de ser un poco capaces de manejarlo. Entonces, manejar ustedes elementos como que en un examen de corredor. No es que yo haya revisado preguntas, pero al ver esto de repente pudiera salir. A ver, la inflación se genera por exceso de demanda agregada, ¿cierto o falso? Que deberían de responder ustedes, cierto. El exceso de demanda agregada es un elemento que genera la inflación. Ahora, decir que la inflación se genera porque aumentó la tasa impositiva es un elemento más complicado que no hemos visto y no debería de preguntarle. Entonces, pero fíjense cómo se pueden responder que la inflación se genera por insuficiencia, por aumento de la demanda agregada, insuficiencia de la oferta. ¿Por qué? Porque hay una inflación de oferta y una inflación de demanda, que inflación con caída en la producción es esta inflación, que la inflación no es tampoco malo para un país,
pero inflación en exceso y de manera persistente sí. Entonces, fíjense cómo son elementos que ustedes pueden ir respondiendo. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero hay algunas preguntas que quisiera revisar antes de ir, que están haciendo en el chat. Bueno, es que desconocemos cómo se calcula. Digo, ¿cómo lo calcula el BCB? Se refiere allí una persona a cómo el BCB calcula su canasta de consumo. La desconocemos un poco, pero fíjense que no tanto, porque la encuesta familiar, la encuesta de hogares está publicada en el BCB. Nosotros podemos ir y ver esa encuesta de hogares y ver cuánto pesa cada bien y consumo de acuerdo a esa encuesta que está allí, cada bien y consumo que aparece dentro del IPC. Y el BCB también, aunque tardío, pero publica cómo se desagrega el IPC por subgrupos. Ustedes pueden encontrar dentro de la página del BCB cómo el IPC está segregado por su grupo de alimentos, por su grupo de bienes de consumo de lujo, por su grupo de transporte, por su grupo de calzado, de vestir calzado. Hay muchísimos subgrupos. Y esos subgrupos, usted a su vez puede ver los pesos entre la encuesta de bienes, entonces pueden tener una idea de cómo se calcula el IPC. ¿Qué puede ocurrir? Que haya distorsión a lo mejor en la toma de datos. Eso puede ocurrir, porque ¿qué debería ser lo correcto? Que tú puedas medir, si estás midiendo el precio de la carne, que tenga la capacidad de medir el precio de la carne al consumidor final en toda Venezuela. Imagínense lo complicado que es eso. Entonces, vaya usted a saber de dónde sacan el precio de la carne, por ejemplo, que entra dentro de uno de los bienes, que entra dentro de la canasta de consumo de alimentos, etc. Pero bueno, eso les comento que el BCB siempre tiene encuestas hacia las empresas y no siempre es culpa del BCB, ojo. Algunas veces es culpa de las empresas que transmiten la información. Porque, o sea, imagínense todo usted, como se lo digo, todo el sistema estadístico que hay que tener para poder llevar un IPC correcto. La información la proveen las empresas. Entonces, el BCB, digo aquí un poco dependiendo, no puede estar como policía viendo a ver si los precios que le están dando a la empresa están bien o mal. Debería tomar una muestra, no sé si lo hace, y evaluar si algunos precios están distorsionados o no de lo que le están dando. Y si hay alguna distorsión, debería atacarla, eso sí. Pero fíjense ustedes cómo es un poco. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque no defiendo ni tampoco afirmo que la inflación que esté sea la correcta, sino simplemente digo que medir la inflación en una economía es complicado, es complejo. Y que mientras tú menos tengas sistemas estadísticos robustos, mientras los agentes económicos estén menos dispuestos a participar por miedo a supervisión, etcétera, es más complicado tener una variable correcta. ¿Quién más me preguntaba por aquí? Eduardo, pierde la razón de análisis. Bueno, si la inflación no es la correcta, obviamente se pierden muchas cuestiones, pero por lo menos la que tenemos, y la que tenemos, vaya que uno pueda pensar de que es mayor o es menor, ya nosotros con tener la inflación del BCE, por lo menos podemos saber hacia dónde va la cuestión. O sea, más allá de que podamos asumir de que está sobreestimada, subestimada, por lo menos nos da la dirección. Jenny, esa consideración de conclusión está plasmada en el almirante, sí. En el material quise decir yo, almirante, estaba pensando si era un libro, un artículo, no está plasmada, Jenny, por eso la clase, entonces cuidadito, anota, eso tiene que formar parte de tu nota de clase y si no me lo preguntan. Bueno, Francis, cierto, hay muchas variables, mucha distorsión de todos los sectores. Federico aporta aquí unos análisis interesantes. Federico dice que la inflación anualizada, me imagino que es la de marzo a abril, cerró en 2.959%. En enero registra un NPC de 46,6. Sí, ahí, bueno, por ahí están los números. Vamos a decir para la clase que viene les traigo cómo va la inflación. ¿Qué es importante? Y ya sí con esto cerramos. Importante que también ustedes sepan un concepto que lo tienen en su mente y no lo vimos, que es el concepto de hiperinflación. Hiperinflación es un incremento persistente en el nivel de precios, persistente y continuado a tasas superiores a 3 dígitos. Imagínense nosotros que tenemos inflaciones hasta de 4 dígitos y algunas veces hasta de 5, porque aquí ha llegado de 1 millón, 2 millones y pico % de inflación al año. Entonces, claro, verla mensualmente es una cosa, pero al final tenemos que esperar que termine el año para poderla ver. Entonces, inflaciones por encima del 100% de manera continuada durante muchos años es un proceso hiperinflacionario. Aunque ya, bueno, lamentablemente nos estamos acostumbrando.
y más bien para nosotros sería una felicidad ver en algún momento que la inflación cierre en menos de 100, en menos de 1000%, en 3 dígitos, pero igualito seguiríamos en hiperinflación. Entonces, cuidadito con eso. Eso sí, si tenemos un año donde ocurre eso y el resto de los años no ocurre, no podemos decir que estamos en un proceso hiperinflacionario. Por eso agrego 2 cosas. Incremento persistente y continuado. ¿A qué cosa? A valores superiores a 3 dígitos. Mayor o igual a 3 dígitos. Entonces, bueno, con eso cerramos. Elizabeth hizo una última pregunta, pero eso más adelante va a hablar del riesgo país. No pensaba hablar de eso, pero si quieren, mañana podemos hablar de eso. Esta clase está grabada, bueno, eso lo vamos a discutir con la gente de la escuela virtual, pero no es algo que por ahora se tenga previsto. Se están haciendo grabaciones, más no es algo que se tenga previsto compartir, sino más de uso interno para las pruebas, mejorar futuras clases, etc. Pero vamos a ver qué se puede hacer allí. ¿Qué es lo importante? Bueno, que tienen el material, cuenten con uno y sus notas de clase. Sé que es bastante material como para, decimos nosotros cuando éramos estudiantes. Esto me parece un puñal fuerte para el poco tiempo, pero bueno, pero estamos para eso, hay que echarle pichón y nosotros estamos de acuerdo, estamos prestos a resolver cualquier duda. Ahora sí, cerramos por hoy. Me disculpan que hoy tuve un evento, un accidente de tráfico, que me afectó mi llegada tarde. Yo espero mañana poder aquí a la hora. Entonces, nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10. Terminamos de macro, vemos elementos de micro y cerramos la clase. Espero que estén bien. Nos vemos mañana. Que tengan feliz día.